Buenas noches, mi gente. Una vez más desde Aguadilla, Puerto Rico, Rafael Rosado, quien le habla, para en esta ocasión analizar un poquito con ustedes las partidas de la tercera ronda del Campeonato Nacional de Ajedrez de Puerto Rico 2016. Ya hay dos videitos corriendo por ahí de las primeras dos rondas, por si acaso les interesa chequear eso. Ha sido un torneo muy interesante. Las partidas han estado muy luchadas entre todos los jugadores. Y ha habido partidas muy niveladas, ¿verdad? El torneo ya va por la quinta ronda, de hecho, a pesar de que nosotros acá con los videos vamos por la tercera, porque obviamente, pues, aunque usted no lo crea, yo tengo vida, además de preparar videos de ajedrez, y estaba trabajando y haciendo otras cosas, pero estamos aquí de regreso, ¿verdad?, para preparar este video y discutir un poquito las partidas. La primera partida que vamos a ver fue la partida entre Abner Ayala y Edwin Díaz. Comenzó con D4, caballo F6, caballo F3, G6, caballo en BD2, D5, B4. B4 es una línea un tanto rara que juega Abner. La idea simplemente es controlar la casilla C5 y evitar que el negro pueda tener su contrajuego normal con esa jugada, ¿no? Atacando en D4. Así que B4, pues, aunque es rara, no es una mala jugada. Alfil G7, E3, enroque, alfil B2. Y aquí Edwin jugó caballo en B a D7, que parece una jugada un tanto pasiva. En esta posición probablemente algo como alfil F5 es normal. Usualmente en posiciones de centro simétrico, o sea, de 4 de 5, alfil F5 no es buena porque el blanco puede jugar rápido C4 y dama B3, presionando en B7. Pero en esta posición eso no es posible porque el peón de B4 bloquea a la dama e impide la presión sobre B7. Así que en esta posición se puede jugar alfil F5 sin grandes problemas, desarrollando la pieza a una casilla activa, etc. Caballo H4 atacando el alfil no es nada porque alfil es G4 y no hay problema. Otra posibilidad era jugar a 5 inmediatamente, tratando de aprovechar la jugada B4, ¿no? Creando tensión en el centro. Obviamente el blanco no puede cambiar porque abriría la columna de A para la torre, lo cual presionaría fuertemente el peón de A2. Así que hay que mantener el centro, el flanco cerrado con B5, A4, amenazando A3, desubicando un poquito el alfil, A3, C6, B por C6, B por C6, y el negro tiene una posición satisfactoria. Su alfil va a salir fácil, va a poder jugar C5 en algún momento y no debe tener mayores problemas. Caballo BD7 no está mal, pero parece un tanto pasiva. Abner jugó muy bien aquí, C4, C6, defendiendo el centro, ¿no? Alfil E2 desarrollando la pieza. Y caballo E4 que parece curiosa. Parece curiosa porque el bando mejor desarrollado es el blanco. Sin embargo, el negro está moviendo la misma pieza dos veces en la apertura, un poco olvidando su desarrollo. Además, si el blanco captura en E4 con su caballo, el centro se desestabiliza un poco, o sea, se abre un poco. Y ese tipo de apertura del centro usualmente le conviene al bando mejor desarrollado, que como ya dijimos es el blanco. Tal vez una mejor jugada era otra vez A5, preguntándole al peón qué va a hacer. B5, por razones que ya dijimos. C por B y caballo B6, defendiendo en D5, atacando la casilla central C4 y liberando para el desarrollo del alfil. Abner jugó C por D5, que quizás no es la mejor. Como dijimos ya, pues parece que caballo por E4 es buena, ¿no? Si el negro no quiere abrir el centro, pues el blanco debe poder abrirlo con alguna ventaja. D por E4, caballo D2. Y aquí hay varias jugadas que el negro puede intentar. Por ejemplo, F5 defendiendo el peón. C5. Y la idea de C5 es sencilla, liberar la casilla C4 para el caballo. E5 y caballo C4 con ligera ventaja. Otra vez, el problema del negro siempre es su desarrollo, que está un poquito atrasado. Otra posibilidad después de caballo D2 es jugar A5 y B5 por razones, hay que jugar B5 por razones que ya explicamos. C por B, caballo F6 defendiendo el peón de E4 y abriendo el espacio para el desarrollo del alfil. Y algo como A4 le debe dar ligera ventaja al blanco
que otra vez tiene el mejor desarrollo, tiene la casilla C4 para sus piezas, y los dos peones doblados en la columna de E no deben hacer al negro muy feliz. Con ligera ventaja del blanco. Pero nada, él jugó C por D, caballo por D2, caballo por D2, C por D5, dama B3 presionando en D5, caballo F6, enroque. Y aquí Edwin jugó una jugada un poco extraña que es H5, que esencialmente es una jugada que se ve agresiva, pero realmente no responde a las necesidades de la posición. La mejor jugada probablemente el alfil G4. La idea es que el alfil de casillas blancas es muy malo porque hay un peón en D5 y pues queremos cambiarlo. Obviamente el blanco no va a cambiar porque no va a cambiar su alfil bueno para el alfil malo negro. Así que juega F3. Y aquí hay dos opciones. Perdón, una sola opción, alfil D7. Y ahora el blanco tiene dos opciones, ¿no? Una es jugar torre C1 con igualdad, controlando la columna y tenemos un desarrollo saludable. Pero si el blanco intenta ponerse brillante y jugar algo como E4, tratando de controlar todo el centro, pues puede tener algunos problemas porque el centro se torna un tanto débil. Por ejemplo, si D por F, que parece ser la jugada correcta, si F por E, simplemente alfil H6. Y como se verá, hay un problema, ¿no? El negro está amenazando eliminar el defensor de la casilla E4. Luego de alfil por caballo, el peón de E4 puede caer. Así que el negro obtiene algunos chances dinámicos, ¿no? Presionando las casillas centrales de manera indirecta con alfil H6, con ligera ventaja. Otra posibilidad luego de E4 peón por es comer de caballo, pero luego de alfil C6, mejorando el alfil en la gran diagonal, caballo C5, alfil D5, buena jugada, atacando la dama, alfil C4, y otra vez observe cómo el negro ha logrado cambiar, ¿verdad?, su alfil malo, o posiblemente malo, por el alfil bueno de la blanca. Lo que queda en el tablero es el alfil de B2, que es muy malo, porque el peón de D4 lo tapa. Así que esencialmente el blanco ha cambiado una de las piezas activas y se ha quedado con unas piezas más pasivas. Luego de alfil C4, B6 atacando el caballo, caballo D3, alfil por, caballo por, perdón, dama por, caballo D5, bloqueando el peón aislado y abriendo la diagonal del alfil para atacar. Dama B3, E6, defendemos el caballo y mantenemos todas las amenazas. Ligera ventaja del negro. Luego del roque, H5 pues no parece muy bueno. Torre AC1, controlando la columna. Alfil G4, con la idea que ya vimos. Alfil D3, obviamente el blanco no tiene ningún interés en cambiar esos alfiles. H4, que volvemos, es una jugada incorrecta porque simple y llanamente continúa con un plan equivocado. La realidad del caso es que no va a ser muy fácil crear un ataque en esta posición. Annel jugó B5, que quizás no es lo mejor. La mejor jugada H3. Y aquí el blanco tiene dos opciones, ninguna de las cuales es muy buena que digamos. Después de algo como alfil D7, simplemente caballo F3 y pues que alguien me explique qué va a pasar con ese peón de H4, que no me queda claro cómo se va a defender. O sea, el empuje de peón lo que ha hecho es debilitar la posición negra y ahora el blanco lo aprovecha atacando directamente la debilidad y no es muy fácil defenderla. Otra posibilidad en vez de alfil D7 es alfil H5, porque ya no te pueden jugar caballo F3 porque simplemente se cambia y le destruye la estructura de peones. Pero en ese caso entonces hay que preguntarse qué va a hacer ese alfil en H5, que es una pieza muy mala, no puede retroceder por el peón de G6 y no tiene ninguna casilla útil, ¿no? Así que pues realmente el blanco debe tener ventaja aquí de cualquier manera. Luego de H4, Annel jugó B5, expandiéndose en el flanco de damas, pero H3 era mejor, parando toda expansión del negro en el flanco de rey. Obviamente Edwin llegó con H3 y ahora G3 es necesaria, ¿verdad? No podemos permitir que nos destruyan la estructura alrededor del rey. Dama D7, alfil A3. Y ahora Edwin jugó una jugada muy mala que es caballo H7. Probablemente la idea de Edwin era jugar caballo G5 y jugar caballo F3
y tratar de, ¿verdad?, crear algún ataque en el flanco de rey. Lo que pasa es que ese ataque se rechaza fácilmente, incluso con una jugada sencilla como F3, atacando el alfil, que tiene que perder un tiempo moviéndose, y aunque el caballo llegue a G5, no queda claro por dónde va a entrar, ¿no? Así que el ataque realmente no está ahí. O sea, las características para un ataque en el flanco de rey simplemente no están ahí. Pero caballo H7 tiene un problema, además de que es muy lento, que abandona la defensa del peón de D5. Y ahora simplemente el blanco ataca al peón con un tiempo de ventaja, ¿no? Ahora hay dos piezas atacando el peón, el caballo en H5 no juega, en H7 perdón, no juega, y el negro tiene que perder un tiempo defendiendo ese peón. En este caso, las negras jugaron E6 y ahora esto crea un segundo problema, y es el hecho de que el alfil de casillas blancas se está quedando sin casillas, ¿no? El blanco amenaza jugadas como F3 y G4, y el alfil pues tiene problemas de aire, ¿no? Se está quedando casi pinchado. Así que el negro ahora tiene que tener mucho cuidado que no le vayan a pinchar ese alfil. Abner jugó torre F a C1, buena jugada, amenazando entrar en C7, atacando la dama y creando mucha actividad, controlando, ¿verdad?, la columna. Torre F a C8 es necesaria. Y aquí Abner jugó dama C2, que no es muy buena. Probablemente la mejor jugada es inmediatamente venir a buscar ese alfil, ¿verdad?, a cazarlo. Luego de F3, alfil F5. Obviamente el negro estaría encantado de la vida si logra cambiar el alfil F5 por el E3, pero no nos dejamos. Y ahora el alfil ataca el peón de H3, luego de alfil F1. Se amenaza la sencilla G4 y comerse el peón. G5 es única porque luego de G4 el alfil se perdió, no tiene casilla. Así que G5 es única para dar una casilla al alfil. Y luego de G4, alfil G6, pues que alguien me explique quién va a salvar al peón de H3. Y parece que el blanco tiene ventaja, ¿no? Controla la columna, el caballo de H7 no se ve bien en esa casilla, y además el peón de H3 está cayendo. El blanco debe tener alguna ventaja en esta posición. Pero nada, Abner jugó dama C2, Edwin jugó E5 y probablemente jugó E5 porque está viendo que luego de F3 el alfil de casilla blanca va a tener grandes problemas. Ahora cuando se juegue F3 el alfil tiene la casilla E6. Abner cambió de inmediato en C8, pero la realidad del caso es que era mejor jugar F3 primero. Y F3 lo que hace es que vamos a llegar a una posición similar a la que se llegó en la partida, pero con un tiempo arriba, porque el negro va a tener que perder un tiempo moviendo su alfil. Luego de alfil E6 se cambia todo y se come el peón en E5, alfil por, caballo B3 buscando las casillas fuertes de 4, caballo F6, alfil C5, alfil B8, y ahora viene la interesante otra vez, alfil F1, preguntándole al peón de H3 qué va a hacer luego de G4, ¿no? Así que aquí otra vez el blanco debe tener ventaja porque G4 es prácticamente imparable y el peón de F3 va a caer prácticamente el peón de H3, perdón, va a caer prácticamente sin remedio. Clara ventaja del blanco. Sin embargo, al cambiar de inmediato, llegamos a la misma posición, pero el blanco tiene que perder un tiempo jugando F3 y jugando G4. Y ese es un problema. Jugar F3 primero ayudaba al blanco a ganar un tiempo en toda la línea, ¿no? A tener un turno arriba. Aquí el blanco termina con un turno abajo, ¿no? Torre por C8, torre por C8, dama por C8, dama por, torre por, alfil por. Y como se verá, ahora el blanco tiene que jugar F3 y G4, y cuando juegue F3 pues no está atacando nada porque ya el alfil no está en G4, así que no gana un tiempo. Por lo tanto, la línea que se está jugando es toda un tiempo atrás para las blancas, que si hubiera jugado F3 de inmediato, que era muy superior, con clara ventaja. Después de alfil por C8 se comió en E5 correctamente, alfil por caballo F3. Aún con el tiempo de menos, probablemente F3 era la mejor jugada. Alfil C7, alfil C5 atacando en A7, alfil G4, caballo D4, alfil B8.
Increíblemente, el blanco sigue teniendo ventaja en esta posición porque el peón de H3 es un desastre. Pero imagínense si hubiera entrado en la misma línea con un tiempo arriba. F3, alfil C8, A4. Tal vez alfil F1, atacando el peón de H3 y amenazando G4, era la mejor jugada. A4, caballo F6. Y aquí había varios planes, ¿no? El alfil podía ir a F1 presionando H3. También se podía jugar simplemente alfil C2, alfil B3, presionando el peón aislado en D5. O sea, el negro tiene muchas debilidades en esta posición. Pero Anel jugó A5, que es curioso. Caballo D7, atacando el alfil de C5. Alfil E7, manteniendo la pieza, ¿verdad?, activa, negándole la casilla F8 al rey. Caballo E5, ahora atacando el alfil de D3, que tiene que moverse. Alfil E2 y caballo C4. Y de alguna manera se demuestra por qué tal vez A5 no era la mejor jugada. Ahora el caballo ha llegado a una casilla fuerte en C4 y le amenazan capturar en A5. Nel cambió, le están comiendo el peón de A5, peón por. Y esto no resuelve todos los problemas del negro, porque ahora el negro tiene dos debilidades, otra vez. La de H3, que puede seguir siendo débil en muchas líneas, y ahora tiene el peón aislado en C4, que también puede ser débil. B6, A6, F4, rey G7, rey F2. Como llegamos al final, los reyes vienen hacia el centro. F6, rey F3, rey F7, alfil B4, alfil E6. Y aquí el blanco tenía varios planes interesantes, ¿no? Un plan era simplemente traer el rey hasta la casilla C3, o también lo podía traer por E4 y D4, ir maniobrar con el caballo para ver si se podía comer el peón de C4. Obviamente sigue la debilidad de H3 siendo molestosa. En algún momento preciso se puede jugar G4 y venir por el peón. Así que el negro aquí está jugando para aguantar, porque tiene muchas debilidades y tiene que tener cuidado, ¿verdad? Que no le coman todos los peones. G4, que quizás es prematura. Ese plan se podía ejecutar, pero quizás había que reubicar las piezas un poquito. Aquí había una idea interesante en lugar de G4, que era simplemente capturar en E6 y luego de rey por rey E4, y es un poco difícil ver, ¿verdad?, cómo se va a defender el peón de C4. G4, perdón, G5, y aquí Anel jugó un blunder que es rey E4, que simplemente dropea el peón, ¿no? Aquí había otras jugadas mejores, prácticamente cualquier cosa es mejor. Caballo por E6, rey por y rey E4 es superior. Pero rey E4 simplemente suelta el peón de G4 por ninguna compensación, ¿no? Caballo F5, rey E6, caballo D4 jaque, rey D7, alfil D2, alfil E6, alfil C3, G4. Muy bien jugado ese G4, ¿verdad? La idea es simplemente empujar y cuando se coma H2, H1 y para la casa, ¿no? Alfil E1 es única. Y ahora Edwin tiene un plan muy sencillo, bastante constructivo, que es alfil D6, con la intención de tratar de presionar los peones en las casillas negras, ¿no? En algún momento, si el blanco no hace nada, se puede jugar G3, y cuando el alfil se desvíe a comer, entonces el alfil de casillas negras del blanco puede entrar a la casilla B4 atacando en A5 y capturando los dos peones, el de A5 y el de B6. Por eso, caballo de 2 es necesaria para que cuando se juegue G3 se pueda capturar de caballo y no haya que capturar de alfil, permitiendo la entrada en B4. F5 jaque, rey D4, rey C6. Y aquí el negro está muy superior, ¿no? Su rey, ¿verdad? Quizás va a tener en algún momento casillas de entrada. El blanco tiene que tener cuidado, le amenazan cosas como alfil C5 y el peón de E3 va a caer. Perdón, el peón de E3 va a caer. Así que es un tanto difícil encontrar jugadas para el blanco luego de ese plan del alfil D6. Desafortunadamente, Edwin jugó alfil F7, que es blunder,
No por lo que pasó en la partida, Abner desafortunadamente jugó alfil H4, que es muy mala. La jugada correcta es F5, rey F5, presionando el peón de G4, presionando en F6. Si, por ejemplo, rey D6, pues caballo E2, rey C5 y alfil C3, presionando en F6, ¿no? Y el blanco aquí está muy bien. O captura en G4 o captura en G6, recuperando el peón. Y realmente el negro no tiene muchas posibilidades en esta posición. Luego de alfil F7, Abner no vio la jugada y jugó alfil H4, que es muy mala, ¿no? Y le dieron el jaque en F6, F5, alfil F7. Pero ahora el problema es que H2 está cayendo y no se puede jugar alfil G3 porque simplemente te lo cambian y cuando coma el peón de H2 corona. Así que alfil por F6 pues prácticamente una, pero está perdido. Alfil por H2 y simple y llanamente los dos peones van a coronar. Caballo de 2, alfil de 6, alfil de E5, alfil por alfil, rey por H2, caballo G3 y ahora simplemente C3 y las piezas blancas no pueden parar a los dos peones. Por lo tanto, luego de rey F6, alfil de 5, el blanco abandonó. Así que Edwin se impuso en esa partida, ¿verdad? En ese final un tanto extraño, ¿no? La próxima partida que vamos a discutir es la de Mark Machín contra Jorge Jiménez. Fue una partida bastante nivelada. El señor Jorge jugó muy bien. Aquí la idea después de peón por peón es que el blanco va a tener que perder algunos tiempos recuperando el peón, lo que le va a permitir al negro desarrollar sus piezas, mientras el blanco pierde tiempo tratando de recuperar el peón, el negro se desarrolla. Pero a cambio de eso, el blanco obtiene dos cosas. Primero, un eventual mejor control central, porque el negro, abandonó el centro. Y en segundo lugar, la actividad del alfil de G2 se vuelve muy, muy superior. Alfil C6, luego de dama por C4, alfil C6, precisamente tratando de contrarrestar al alfil de G2. También era posible C5, ¿no? Tratando de controlar el centro de las blancas. Pero alfil C6 no debe estar tan mal. Enroque, caballo en BD7, D4. Y aquí don Jorge jugó caballo B6, que es una jugada un tanto, tal vez muy optimista, aunque gana algunos tiempos con la dama, pero pues no queda claro que las piezas están mejor ubicadas. Tal vez alfil E7 y enroque de inmediato era más prudente. Pero nada, caballo B6 no debe estar mal. Dama C2, la dama estaba atacada, obviamente hay que moverla. Alfil E4, centralizando el alfil y otra vez atacando la dama. Dama D1, C5, retando de inmediato el centro de la blanca. Caballo en B a D2, tal vez caballo C3 es mejor. Alfil C6, hay que mover al alfil que estaba tocado. Caballo B3, amenazando en C5, ¿no? C por D4, caballo en B por D4, centralizando el caballo y otra vez mirando al alfil que está en C6. Alfil D5, hay que mover el alfil que estaba atacado. Alfil F4, alfil D6, desarrollando las piezas. Tal vez alfil E7 era mejor. Alfil por, dama por, caballo B5. Y aquí don Jorge jugó dama D8. Tal vez dama E7 es mejor, ¿no? Porque luego de dama D8 enroque, las torres no están conectadas y el negro va a tener que perder otro tiempo volviendo a mover la dama para conectar las torres y poder ocupar la columna de C y ese tipo de cosas. Así que dama E7 quizás le salva un tiempo al negro en la mayoría de las líneas. Así que dama D8 quizás no es la mejor. Torre C1 ocupando la columna abierta. Enroque. Caballo C7 atacando la torre. Torre C8. Caballo por D5. Y aquí se ve muy bien ¿verdad? Lo bien que ha jugado Mark porque ha eliminado el fuerte alfil de las negras y ahora su alfil en G2 va a ser muy difícil que se lo cambien y su alfil, ¿verdad? Va a ser el rey de las casillas blancas.
en la gran diagonal, ¿no? Luego de caballo por D5, caballo en B por D5, centralizando, ¿verdad?, el caballo. Torre por C8, dama por C8. Fíjese que si la dama estuviera en E7, luego de torre por C8 se podía comer simplemente de torre. Y volvemos, el negro está como que un tiempo arriba en todas las líneas. Dama 4, presionando inmediatamente en el flanco de dama. ¿Verdad? Esa amenaza está sencilla, dama por A7. A6 es dudosa. Otra vez una jugada que es un tanto pasiva. Mejor era dama C5. La dama defiende la casilla A7 y amenaza a jugar algo como torre C8 controlando la columna. Luego de A6, me jugó muy bien caballo E5, centralizando su pieza, ¿verdad? Y activando todo. No solamente se activa el caballo, sino que también indirectamente se activa el alfil. Dama C7, caballo D3. Interesante jugada, ¿no? La idea de caballo D3 es que primero el caballo estaba atacado en E5, pero ahora desde D3 el caballo va a ayudar a retar la casilla, la columna de C a través de la casilla C1. El blanco obviamente no podía jugar torre C1 porque la torre estaba en el aire, pero luego de caballo D3 la torre va a ocupar la columna abierta y el negro va a tener tal vez algunos problemas. Torre D8, torre C1 atacando a la dama, dama D6, dama B3 atacando en B7, B6 defendiendo el peón, dama C4, B5 atacando a la dama C6, y aquí lamentablemente don Jorge jugó la mala, que es H6. Esa jugada no era necesaria, particularmente por lo que sucedió en la partida. La mejor jugada era caballo E7 atacando a la dama, y luego de dama por dama, torre por, la torre no puede entrar en C8 con jaque porque el caballo defiende esa casilla, ¿no? Si la torre trata de entrar algo así por C7, pues tal vez simplemente jugamos torre D7. La torre no puede ir a C8 por el caballo, no puede ir a C6 por el caballo. Y si se cambia, pues comemos de caballo y el negro tal vez puede aguantar esta posición. Otra posibilidad es simplemente no jugar torre D7 y jugar algo como caballo E8 atacando la torre o algo así, ¿no? El punto es que el caballo E7 impide la entrada de la torre en C8, contrario a lo que ocurrió en la partida, que la torre entró directo con gran efecto, ¿no? Después de H6, que es mala, dama por D6, torre por D6 y torre C8 jaque. Y vea la actividad de la torre, ¿no? Rey H7, y el problema del rey H7 es que abandona la defensa del peón de F7, y luego de caballo E5, Mark está aprovechando, ¿verdad?, la debilidad de ese peón, y no me queda claro si hay alguna forma de defenderlo, me parece que no. El rey obviamente no puede ir a ninguna de las dos casillas desde donde podría defenderlo. Ninguna de las piezas negras puede defender, torre de 7 no se puede porque el caballo tapa esa casilla, etcétera, etcétera. Como no se puede defender el peón de F7, don Jorge jugó caballo B6, y aquí el problema es que ahora Man encuentra una forma muy bonita de no solamente ganar el peón, sino además obtener otra ventaja, que es simplificar la posición. El que tiene material de más quiere, ¿verdad?, eliminar las piezas. Mientras las torres estén en el tablero, el negro tiene muchos más chances de tabla en esta posición, pero Mark encuentra una manera muy elegante de simplemente eliminar las torres. Torre H8 jaque, rey por H8 es única, y ahora caballo por F7 jaque y a la torre, ¿no? Con un tema de doble ataque. Rey G8, caballo por D6, caballo A4 tratando de presionar el peón de B2, pero lamentablemente la actividad de las piezas blancas es demasiada. Alfil B7 atacando el peón de A6, caballo por B2, alfil por A6, B4 es única porque, ¿verdad?, le estaban atacando el peón, perdón. Caballo C4, intentando cambiar más piezas aún. Caballo A4, no me dejo. Caballo E5, centralizando la pieza. Y ya con ideas como caballo C6. Además le niego la casilla F7 al rey, ¿no? La idea de caballo C4 es tratar de atacar en B4 en algún momento, ¿no? También el ataque sobre B4 puede ir por D3.
Caballo C3. La idea es, ¿verdad?, que siempre haya un potro en D5 que defienda el caballo. Alfil C4. Caballo en F a D5. Rey F1, centralizando el rey. Rey F8. Rey E1. Rey E7. Alfil por D5. Caballo por D5. Y esencialmente Mark está ganado en esta posición porque, como usted debe saber, los finales de caballo, de peones y caballos, esencialmente se juegan como si fueran finales de peones. En particular, si hay peones en ambos flancos del tablero. Si hay peones en un solo flanco es diferente. Hay muchos más chances de tabla. Pero si los peones están en ambos flancos del tablero, como en esta posición, lo que va a ocurrir es que tanto el caballo como el rey son piezas bastante lentas, y si empieza una carrera que incluya peones en ambos lados de los flancos, o sea, en ambos flancos, pues el blanco no va a poder manejar las dos cosas. En este caso, en esta posición específica, pues es aún más fácil porque Mark encuentra una manera muy elegante de simplemente capturar el peón de B4, luego de una tactiquita que vamos a ver ahora. Pero aunque no pudiera, ¿verdad? Aunque no pudiera capturarlo de frente, pues aquí hay un plan bastante sencillo que es avanzar los peones en el flanco de rey, crear un peón pasado en ese flanco y comprometer a las piezas negras allá. Y cuando las piezas estén comprometidas, entonces venir por el peón de B4 y ganar con el peón de A. Como le digo, los finales de peones en ambos flancos, de peones y caballos en ambos flancos, pues básicamente se ganan como si fuera finales de peones solo. Así que si un final de peones estaría gano, pues probablemente un final de caballos también. Como le digo, aquí es aún más fácil porque Mark encuentra una táctica para eliminar el peón de B4 y crear un peón pasado en A, lo cual le garantiza la victoria. La jugada es E4, atacando el caballo que defiende el peón de B4, caballo C3, caballo C6 jaque, y esta es la idea, ¿no? Eliminamos el defensor y ahora con el jaque nos aseguramos de comernos el peón de B4. Rey D6, caballo por B4. Incidentalmente el caballo defiende el peón de A2, que no puede ser capturado. Caballo por E4, recuperando el peón, pero obviamente, como todos sabemos, en el medio juego y en la apertura, los peones centrales valen más que los peones de los flancos. Pero en el final es al revés. En el final, un peón más lejano, o sea, mientras más lejos está el peón pasado, mejor. ¿Por qué? Porque el negro va a tener que hacer un viaje más largo a tratar de capturar ese peón pasado, y mientras eso sucede, o sea, mientras el negro intenta llegar a comerse el peón de A, el blanco simplemente puede ir hacia el flanco de rey y capturar todos estos peones y ganar la partida. Simplemente el negro no puede estar en dos lugares a la vez. Así que el peón de A decide la partida. F3, caballo G5, rey E2, rey C5, caballo C2, rey C4, rey E3, E5, H4, caballo F7, rey E4, rey C3, caballo E3, G6 y caballo G4. Y lo triste del caso es que el rey ni siquiera puede ir a B2, porque si el rey va a B2 le hacen A4 y el peón se le va a las millas. Además, ya el peón de 5 está cayendo, así que realmente no hay mucho que buscar aquí. Y don Jorge correctamente abandonó. A pesar de que Mark ganó la partida y jugó muy bien, hay que reconocer que Jorge Jiménez jugó extremadamente bien, excepto, ¿verdad?, por ese detallito táctico que se le pasó con la jugada H6. La próxima partida que vamos a ver es la de Alejandro Montalvo y Danitza Vázquez. No nos vamos a detener mucho en la apertura porque se jugó B3 en la primera jugada. Caballo F6, alfil B2, E6, E3, C5, caballo F3, B6, D4, peón por, alfil B7, alfil D3 y G6, que es dudosa. El problema es que si ya jugamos E6 para desarrollar el alfil, pues no tiene sentido jugar G6 también perdiendo un tiempo, ¿no? Y cuando el alfil se vaya a G7, la diagonal A3, F8 se queda muy débil, como lo que pasó en la partida. Usualmente en este tipo de posiciones o se juega E6 o se juega G6, pero no se juegan las dos. Una vez uno decide por dónde va a desarrollar el alfil, pues uno mueve el peón de acuerdo a dónde uno quiere el alfil.
pero mover los dos peones a la vez, por lo menos en la apertura, pues a veces parece un poquito raro en ciertas posiciones, como en esta, por ejemplo. Hay otras posiciones en que no, obviamente, pero parte del encanto, ¿verdad?, es descifrar en cuáles sí y en cuáles no. Aquí parece que G6 es una jugada un tanto dudosa. Más normal era simplemente D5, ¿verdad?, controlando el centro, o incluso caballo C6 desarrollando la pieza. Nada, G6, enroque, alfil G7, caballo BD2 y enroque que no parece buena por lo que precisamente lo que sucedió en la partida. La jugada probablemente la mejor es D5 controlando el centro y negándole la casilla C4 al caballo. Luego de enroque, alfil A3 de Montalvo, obviamente estamos atacando la torre en F8. Danitza jugó torre 8, había que considerar seriamente D6, cerrando la diagonal. Y luego de caballo C4, caballo E8, C3, C3 aguantando el peón de D4, que en algunas líneas puede ser débil, ¿verdad? Luego de algo como el fil por, no en este momento, ¿verdad? Pero está en el aire la idea del fil por y el fil por D4, dependiendo cómo se desarrollen las piezas. C3 es una jugada profiláctica que elimina todas estas posibilidades de una vez y para siempre. Caballo C6 desarrollando la pieza, torre 1 y torre C8. Y esto es una posición esencialmente igualada, a pesar de que el blanco tal vez tiene un poquitito más de actividad, pero, y el caballo en E8 honestamente no está muy feliz, pero pues no debe haber gran cosa. El problema de torre 8 es que permite caballo C4, y ahora la combinación del alfil y el caballo, pues van a molestar muchísimo en la casilla D6. Danitza jugó D5, que curiosamente la hemos dicho en varias ocasiones, pero en esta posición en particular es un error. Y es un error porque había una jugada mucho mejor en el tablero, que es la siguiente. Alfil por F3, dama por F3, caballo C6. La idea de caballo C6 es atacar el peón de D4 que está en el aire. C3 defendiendo el peón. Caballo de 6 no funciona en esta línea en particular porque le comen en D4 atacando a la dama y por razones tácticas pues caballo de 6 no funciona. C3 defendiendo el peón. D5 ahora atacando el caballo. Caballo de 6 y torre 7. Ahora fíjense en esta posición. El blanco, el negro, ha obtenido varias cosas. Antes de cerrar la posición con D5, eliminó el alfil de B7. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando se juega D5 y se cierra el centro de esta manera, el alfil de B7 iba a ser una pieza muy infeliz, porque el centro iba a estar cerrado y no iba a tener ninguna actividad. ¿Qué hace el negro? Lo cambia primero y elimina la peor pieza. ¿Qué sucede? Al cambiar ese alfil por ese caballo de F3, ahora ese caballo no va a poder entrar a la casilla E5. Note que en esta posición un caballo en E5 es superior al alfil de B7. El caballo está muy bien centralizado en E5, atacando un montón de puntos débiles, y el alfil de B7 es muy, muy malo. Lo otro que ha sucedido es que el negro aceleró su desarrollo y el caballo C6 ya está afuera. Todo eso implica, ¿verdad?, que el caballo de D6, aunque se ve estéticamente bonito, eventualmente va a poder ser cambiado, ya sea con caballo de 8 o sea con mover la torre a D7, alfil F8, o sea, hay varias formas. El punto es que no te están matando. El caballo en D6, aunque hace alguna presión, pero el negro tiene formas de eliminarlo y no debe tener grandes problemas en esta posición. ¿Cuál es el problema? Bueno, que después de caballo C4, como dijimos, Danitza jugó D5. Y fíjese qué curioso, el alfil ahora es una pieza muy mala. En la otra línea, ese alfil ya no existe, se cambió y no estorba. En esta posición, el alfil pues se queda muy triste en una casilla en la que no tiene juego. Caballo D6, atacando el caballo y la torre. Note que en la otra línea, como no había alfil en B7, el caballo no atacaba nada en esa casilla. Y eso implicaba que el negro no tenía que tener miedo a que el caballo fuera a B7. Ahora, el negro tiene otra preocupación adicional, que es que toda la vida tiene que estar defendiendo el alfil de B7. Torre E7, ¿verdad? Me estaban atacando la torre. Y ahora caballo E5. Volvemos. En la otra línea, como se había cambiado el alfil, el caballo no podía entrar en E5.
pero aquí la pieza entra con gran fuerza atacando, ¿verdad?, la casilla F7, donde puede haber algunos trucos tácticos, como veremos. Danitza jugó a 6, tal vez caballo E8 era superior, tratando de retar ese caballo de D6 inmediatamente. A6 y dama F3. Dama F3 es la jugada probablemente la más guirera, como dicen en el barrio. No es la mejor, tal vez C4 era la mejor jugada en esta posición, controlando el centro, ¿verdad? Y tratando de mejorar el control central y ganar alguna ventajita de espacio. Y también tratando de abrir el centro porque el negro está mucho mejor desarrollado. O sea, volvemos. El bando que está mejor desarrollado es el que quiere abrir el centro. Y en este caso no hay duda de que el bando mejor desarrollado es el blanco. Este caballo no juega, esta torre no juega. Sin embargo, todas las piezas blancas están muy activas, las torres entran rápido al juego, así que abrir el centro no debe estar mal, con una jugada como C4. Dama F3, como dijimos, es la más guirera, pero no es la mejor. Danitza jugó torre C7, tal vez torre A7 era superior, ya saliéndose de todos los trucos en la diagonal. Y evitando que la torre se le quede en el aire en algunas líneas. Torre a E1, centralizando la torre, buena jugada. Alfil C6, saliéndose de los trucos luego de C4. Obviamente luego de C4 no se puede comer en esta posición, si van C4, no se puede comer en D5 porque el alfil está en el aire, ¿no? Por eso torre A7 era mejor y otras ideas. Así que alfil C6. G4 blunder, mala jugada. Esto es una especie de ataque fantasma que realmente no existe. No hay razón para expandirse en el flanco de rey, ¿verdad? Y debilitar la posición del rey blanco. Aquí había una línea interesante, bastante táctica y bastante complicada, que era caballo en D por F7, torre por F7, caballo F7, rey por, y ahora G4. Obviamente se amenaza G5 y por la clavada se ganaría la pieza. Rey G8 es única prácticamente para salirse de la clavada, pero esa jugada abandona la defensa del peón de E6, que entra con mucha fuerza a la torre, a la columna, amenazando además alfil E7, tocando la dama y tocando el caballo. Caballo E4 parece casi única por la amenaza que ya dijimos, pero luego de alfil por, peón por, dama E2. Y la idea de dama E2 es sencilla, amenazando torre por C6 y luego de caballo por C6, dama C4 jaque y la pieza del C6 está atacada. Así que básicamente es una amenaza táctica lo que hay, ¿no? Alfil de 5 es blunder, simplemente torre de 6 atacando la dama y el alfil. Otra posibilidad es alfil de 7, pero entonces torre por E4 gana otro peón. Y la otra posibilidad es torre por A7, cayendo en la línea que dijimos de torre por, caballo por, dama C4, torre F7 y caballo por C6. Y el blanco está ganado con esencialmente dos peones de más. Así que G4 es un error garrafal. Con caballo D por F7 el blanco tiene ventaja clara en todas las líneas. Alfil E8 jugó Danitza. G5 atacando el caballo. Caballo H5. Caballo por E8. Dama por E8. C4. Muy bien. Obviamente, volvemos. El bando que está mejor desarrollado quiere golpear en el centro. Y el negro todavía tiene problemas, ¿no? Con las piezas que no han salido. Danitza, lógicamente, quiso defender el peón de D5. Pero la realidad es que el peón de D5 va a ser muy difícil defenderlo en esta posición. Y eventualmente va a caer de una manera o de la otra. Así que dama de 8 realmente no resuelve los problemas. Tal vez olvidarse del peón y jugar el caballo C6 era mejor. Dama de 8 para defender el peón, pues no parece muy buena. C por D5, E por D5, y ahora se demuestra por qué el peón va a caer de todas maneras con alfil C4.
Alfil C4 es muy buena jugada, la idea es presionar en D5 y a la misma vez el peón de D5 no puede capturar en C4 porque la torre de A8 está en el aire. Alfil por E5, en esta posición dama por G5 no es nada, después de rey H1 y se mantienen todas las amenazas, ¿no? Si algo como caballo F6, alfil D6 atacando la torre, torre C a A7, torre G1 atacando a la dama, dama F5 y luego de que le cambien las damas, pues le destruye la estructura, ¿no? Algo como esto y alfil D3 y el peón de F5 va a caer y esto es un desastre. Así que dama por G5 jaque no es nada del otro mundo. Luego de por D5 alfil C4 comieron en E5 y ahora torre por E4, torre por E5, perdón, y el peón de D5 va a caer sin remedio. Está atacado por 3 piezas y defendido solo por la dama. Ahora sí Danitza jugó caballo C6, torre por D5, torre D7 tapándose del ataque sobre la dama, torre E1 buena jugada trayendo la torre a la columna abierta, torre en A, A7 y aquí Montalvo jugó dama por F7 que es suficiente para ganar, pero había una jugada muy brillante en esta posición que es torre por D7. Si, por ejemplo, dama por D7, entonces torre E7. Y el problema es que si se come de caballo, pues entonces dama F7, jaque, rey H8, dama F8, caballo G8 y mate. Así que no se puede comer de caballo. Obviamente si se come de dama, pues entonces alfil por y luego de torre por. Obviamente caballo por no existe tampoco en esta línea porque le hacen la misma. Dama por F7 y le dan mate. Así que tiene que comer de torre, pero el problema es que al final de la línea el caballo está en el aire y el blanco tiene demasiada ventaja material. La otra posibilidad es torre por D7, pero luego de torre por D7 simplemente el caballo de C6 está en el aire. Así que ninguna de las tres capturas, ¿verdad? Ninguna de las dos capturas resuelve los problemas. Torre por D7 simplemente ganaba una pieza redonda. Dama por F7 es suficiente y pues no puede uno quejarse de una jugada que es suficiente para quedar con ventaja ganadora. Torre por F7, torre por D8, caballo por D8, torre 8, rey G7. Montalvo cambió de inmediato, pero también pudo haber capturado en D8 porque la torre no se puede mover porque le dan mate. Así que le dan mate en G8, el rey no sale. Así que nada, pero alfil por F7 pues no debe estar mal. Torre por D8, caballo F4, H4. Pero como ve, aquí pues a pesar de que tiene dos peones de menos, el negro y está perdido, pero pues aquí todavía hay que jugar un rato. En la otra línea es pieza de más con ataque y debe morir pronto. Caballo H3 jaque, rey G2, caballo por F2, alfil F8 jaque. Y aquí fue donde Montalvo jugó muy bien porque simplificó todas las piezas y llegó a un final de peones gano. Torre por F8, torre por torre, rey por F2. Y no hay que entrar en mucha discusión para saber que este final de peones está ganado para las blancas. Muy buena partida de Montalvo, que aprovechó todas las oportunidades que le dieron. La partida de Jonathan Torres y Fontanes fue una miniatura que se decidió esencialmente con un pequeño blunder. Vamos a pasar la apertura rápido. Pues la jugada 2H3 no requiere muchísimas explicaciones, ¿verdad? D4, alfil D6, alfil D3, enroque, H6, C4, D por C, B por C, alfil F5, caballo C3, C6, torre 1, caballo en BD7, caballo 5, caballo B6, alfil B3, dama C7, mala jugada. Por lo que ocurrió en la partida, la mejor jugada probablemente era simplemente alfil por E5 y luego de torre por E5, alfil G6. Y el negro está muy bien aquí, ¿verdad? No tiene ninguna debilidad estructural seria. El peón aislado pues, puede ser una debilidad para el final. El alfil está muy bien puesto en la casilla G6, que controla la casilla de entrada
de las piezas blancas en este tipo de posiciones. Y pues, esto es una posición bastante igualada. Dama C7, desafortunadamente es blunder. La que Jonathan jugó es suficiente para ganar, muy buena jugada. Pero también existía alfil por H6, que tal vez se ve más bonita, ¿no? Si por ejemplo G por, pues entonces dama F3 y se ataca el alfil y se ataca el caballo y no se pueden salvar las dos piezas. Si dama C8, G4 y ahora el peón ataca el alfil y si el alfil se mueve, nos cogemos el caballo de F6 ganando la pieza y el rey del negro está completamente destruido y no debe dar mucho trabajo dar mate en esta posición. La otra posibilidad luego de alfil por H6 es alfil por E5, peón por, caballo F de 5, alfil E3 y el negro tiene simplemente un peón de más. Pero la que jugó Jonathan es esencialmente similar, se amenaza el alfil y si el alfil se mueve, pues entonces alfil por H6 y cuando se coma, pues se captura el caballo y es la misma idea. Pues, esencialmente, dama C7 es un blunder y Fontanes abandonó de inmediato. Buena partida de Torres. La de Juan José Dávila y Sosa fue unas tablas en 13 jugadas y no la vamos a ver porque realmente no pasó nada interesante. La última partida de la ronda fue Almedina con Gabriel Pinares. Aquí se jugó E4. Pinares jugó su defensa Pirk a la que nos tiene ya, ¿verdad?, acostumbrados. Almedina jugó lo que me parece que es una variante del ataque austriaco. Todo esto es teoría, ¿verdad? No vamos a detenernos mucho en la apertura. G4. D por E5 se ha jugado antes, pero es una jugada ya bastante rara. Dama por dama, caballo por F por E5. Y aquí Pinales desafortunadamente jugó la mala, que es F6. Aquí en roque corto se veía muy natural. No, realmente no veo una razón por la cual no sea buena jugada. La otra posible jugada era caballo B6, tratando, ¿verdad?, de activar el caballo por casillas como C4 y eventualmente D5 y qué sé yo. F6 pues parece una jugada demasiado prematura, particularmente porque no se han enrocado todavía. Almedina jugó alfil E3, que tiene sentido, porque obviamente Almedina es el jugador más fuerte y lo que ha sido mi experiencia viendo sus partidas es que a él le gusta mantener la tensión en la posición el mayor tiempo posible, obviamente buscando chances de ganar. Aun cuando pueda obtener posiciones más simplificadas donde esté mejor, no le gusta mucho. Prefiere mantener la tensión y jugar posiciones un poquito más complicadas. Pero aquí el blanco tiene una ventaja bastante, ¿verdad?, quizás clara después de por F6. Si caballo por F6, pues entonces se puede jugar alfil por F6, alfil por H6 y luego de alfil por H6 G5 y se gana la pieza. Si se captura de alfil, pues entonces simplemente nos zampamos el caballo de H6 de gratis. Así que hay que capturar de peón inmediatamente, pero pues la realidad del caso es que el alfil no está muy feliz luego de esa jugada, ¿no? Alfil F4, desarrollando el alfil a una casilla activa, enroque corto, enroque largo. Y aquí el blanco tiene una ventaja sencilla, ¿no? Tiene el mejor desarrollo, las piezas más activas, la torre ya llegó a la columna abierta, el caballo está atacado, va a tener que moverse, la otra torre va a entrar de inmediato al juego, el negro va a tener que perder un tiempo en algún momento jugando algo como F5 para poder activar su alfil. Así que alguna ventaja del blanco debe haber en esta posición gracias a la actividad de sus piezas. Quizás no es mucho, pero es algo. Almedina jugó alfil E3, que es igualdad, pero volvemos. Quizás la ligera ventaja no es suficiente para ganar y mantener muchas piezas en el tablero, pues quizás es mejor. O sea, mantener la atención en el tablero quizás es mejor buscando chances. O sea, no se puede criticar a Almedina por jugar así. Luego de alfil E3, Pinales jugó caballo por E5, caballo por E5, F por E5. Y obviamente, pues, estos peones doblados, a pesar de que el negro tiene un peón de más, estos peones doblados, pues, no hacen feliz a nadie. Este caballo en H6, pues, es una pieza un tanto rara. Y el negro tiene que tener cuidado. Almeida se enrocó largo, buena jugada, trayendo la torre a la columna. Y desafortunadamente, creo yo que un tanto automático, Pinales jugó en roque corto, que es blonde.
El problema es que el rey hace falta para proteger la entrada de la torre en D7 y tal vez otras entradas, ¿verdad?, de la otra torre en F7. Ya no hay damas en el tablero, lo que significa que la posibilidad de que nos den mate en esta posición no es muy alta. Por lo tanto, el rey en el centro es necesario. Tal vez está expuesto a un poquito más de ataque, pero la realidad del caso es que hace falta para proteger todas las debilidades en la séptima, ¿no? Mientras se desarrollan las piezas. Algo como torre C8 parecía superior, el peón de A7 no importa. Recuerden que el negro tenía un peón de más en la línea original. Caballo F7, rey B1, caballo D6, centralizando la pieza, alfil F2, torre F8, alfil H4, torre F3. Y el blanco ha logrado activar todas sus piezas. La torre de C está activa, la torre de F está activa, el caballo en D6 es muy superior a como estaba en H6 y el alfil está haciendo un buen trabajo defendiendo el peón en E5. Así que aquí pues todavía el blanco está superior, pero el negro ha logrado activar todas sus piezas, ¿no? Tiene contrajuego. Después de enroque largo, enroque corto, todo ese contrajuego y toda esa actividad se va por el chorro después de torre de 7. Y pues, obviamente, la torre en séptima es una bestia y va a ser bien difícil que el negro pueda jugar esta posición. B6, peón estaba atacado. Torre por E7, recuperando el peón. Aquí incluso caballo E4 se ve interesante, ¿no? Con ideas maquiavélicas, ¿verdad? No hay que apurarse a comerse el peón porque la realidad del caso es que la actividad de las piezas negras es demasiado superior. Luego de torre de 7, B6, torre por E7, torre F7. Tal vez mejor jugada era torre F3. Volvemos, tratando de activar la torre, presionar el peón de 3, presionar el alfil de 3, perdón, presionar el peón de H3. Pero nada, torre F7, torre por F7, rey por, caballo por F7, perdón, torre de 1, caballo de 8, torre de 6, otra vez, las piezas están demasiado activas. Alfil F8, torre de 7, caballo C6 y caballo de 5, la guirera, ¿no? Centralizando el caballo, pero amenazando caballo F6 y cuando el rey vaya H8 única, dama por H7, mate. Alfil G7 única para parar la amenaza que acabo de mencionar. Y ahora caballo E7. Tal vez C4 es mejor, intentando empujar la mayoría de peones, porque el caballo en D5 está muy activo. Es una pieza tan activa que da tristeza cambiarla. Pero por otro lado, tampoco se puede penalizar al Medina por intentar simplificar aún más la posición, dado que tiene un peón de más. Lo que hay que tener cuidado en esta posición es que no se simplifique tanto, que no vaya uno después a tener como ganar. Pero caballo 7 no debe estar mal. C4 pues es una idea un poquito diferente. Caballo 7, caballo por, torre por, alfil F8, torre por E5. La idea del alfil F8 es tratar de expulsar a la torre, ¿verdad?, de la séptima. Pero pues se hace eso a costa de un peón. Y ahora el blanco tiene el peón de más, ¿no? Volvemos, en todas las líneas el peón de 5 es débil y probablemente va a caer, pero tal vez, ¿verdad? Por ese detalle, el caballo, el C4 que dijimos, en lugar de cambiar los caballos, era mejor. Pero como quiera, la actividad del blanco es muy superior en esta posición. Torre de 8, C4, rey F7, rey C2. Obviamente al Medina quiere empujar su mayoría de peones y centralizar su rey. Torre de 7, B3, alfil de 6 atacando la torre, torre de 5 velando un guiro, rey E6 defendiéndose, ¿no? Rey de 3, torre F7 controlando la columna abierta y saliéndose de los trucos, no vaya a ser que le vayan a cambiar las torres. Rey E2, torre F8, alfil F2, torre F7. Finales se queda, ¿no? Porque simplemente se está defendiendo. Alfil E3, torre F8, torre B5. Y otra vez el plan de Almedina es presionar en el flanco de dama con su mayoría de peones. Rey D7, A4 empujando la mayoría, rey C6, A5. Y aquí, pues, finales yo creo que tal vez esto es un error. Quizás no hubiera cambiado el resultado, pero en esta posición yo no cambio las piezas. O sea, volvemos. La lógica de esto es que si yo tengo un peón de menos, mientras más piezas se cambien,
pues más cerca está el blanco de poder ganar la partida. Si yo mantengo el alfil, pues puedo tener algunos recursos de tablas adicionales. De hecho, en el match de candidatos que se jugó en estos días, pues Spittler en una de sus partidas logró sacrificar su alfil por el peón de más y jugaron un final de torre y alfil contra torre que pudo aguantar y hacer tabla. Ese final de torre y alfil contra torre es bien difícil de jugar. Claro, la posición de aquella partida era un poco diferente a esta porque me parece que los peones estaban más en un lado del tablero que en los dos. Pero aún así, o sea, cambiar piezas, pues hay que tener cuidado. Pinales jugó el fil C5 y Almedina obviamente cambió. También, lo cierto es que nos han enseñado que todos los finales de torre son tablas. Lo que pasa es que Almedina tiene una muy fuerte jugada en esta posición específica que había que calcular y por eso es que alfil C5 por razones tácticas no funciona. Después de alfil por, peón por, Almedina encontró la jugada dura que es A6. Y el problema es que ahora va a ser bien difícil mantener la posición porque en todas las líneas le están amenazando entrar en B7. Si no entró en B7, pues entonces, o sea, si la torre se mantiene en la séptima fila para evitar la entrada en B7, entonces el rey eventualmente va a poder entrar por el G5 y atacar todos los peones. Algo así fue lo que sucedió en la partida, así que lo vamos a poder ver ilustrado. Torre F7 para parar la entrada en B7, rey E3, y ahora hay un problema. Si se abandona la séptima fila, pues entramos en B7 y para la casa. Ahora, si se abandona la columna de F, por ejemplo con torre 7, que fue lo que se jugó en la partida, pues entonces el rey entra. Así que el negro tiene que decidir o le entran por B7 o le entran por las casillas negras, que fue lo que ocurrió. De hecho, si el rey, por ejemplo, se aleja, o sea, tratamos de mantener la columna y la séptima, pues acercamos al rey, bien, prácticamente está en subswan y ahora regresa otra vez para que no le entren en F7. Obviamente en esta posición no se puede entrar directo, o quizás se puede. Luego de torre por, el rey llega y se come el peón. Así que no vale la pena entrar directo. Rey E4, rey C6 y ahora rey E5. Y entonces ahora ya el rey no puede volver. Y ahora el negro está obligado a soltar algo. O suelta la columna o suelta la séptima fila. Y de alguna manera u otra el negro entra. Básicamente el negro está en una posición rara de subson. O por lo menos eso me parece a mí. Quizás estoy equivocado, ¿verdad? Rey E3, torre E7, Pinales se da cuenta que no puede mantener la séptima y la columna de F, que tiene que ceder algo. Juega torre E7, rey F4, torre F7 jaque, rey G5. Y aquí pues ya casi está perdido. Porque el problema es que si por ejemplo torre séptima, rey acá, vuelve la torre y ahora le entran como quiera en B7. Y si cambian, rey por, y le comen el peón de H7 y después le comen el de G6 y esencialmente está perdido. Rey G5, así que quedarse en la séptima ya no es una opción porque le van a sacrificar el peón de A6 para comerle el de H7 como ya vimos. Torre F3 buscando algún contrajuego, H4, torre F2, torre B7 y ya entramos a la séptima y ya es cuestión de tiempo, ¿no? Torre B2, torre por A7, torre por B3, torre por H7, torre A3, A7 defendiendo el peón y Pinales abandonó. El plan sencillo es simplemente comerse este y avanzar los peones y ganar. Nada, mi gente, esta es la tercera ronda. Espero que, ¿verdad?, les haya gustado este análisis y estén pendientes, ¿verdad?, para las próximas rondas y para el fin de semana que viene, ya empezando el viernes, que se vean las últimas 4 rondas del Campeonato Nacional de Puerto Rico, a ver quién queda campeón este año y quién es el equipo olímpico. Buenas noches, mi gente, se me cuidan.